Bienvenidos al episodio 386 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el aséptico Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué? ¿Te había sido aséptico antes o no? No me acuerdo. Creo que no. Probablemente sí. No me extrañaría que durante la pandemia lo hayas usado alguna vez. Ok, sí, pensaba que podía ser probable, Beto, pero bueno, no estoy seguro. Ya van, no sé, como 200 adjetivos, entonces es difícil no repetirse. Necesitas ampliar tu vocabulario. No, necesito pensarlo, meditarlo más, porque sería re fácil pensar palabras, pero el tema es que planificarlo en el momento. Sí, eso a veces es problemático. Uh-huh. Sobre todo cuando piensas, Okay. en la semana vi 10 adjetivos que no he utilizado y no me acuerdo de ninguno de ellos. No, sí hay muchos adjetivos que recuerdo, Beto, pero el tema es que se pueda decir algo al respecto. En fin, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas y luego hacer algunos comentarios? El episodio anterior se lo dedicamos exclusivamente a las respuestas, así que vamos a tratar de combinarlo con un poco más de comentarios. A pesar de que estamos grabando el día jueves 16 de mayo. En Santiago hace mucho frío, en México hace mucho calor y es bastante tarde, así que tengo un poco de sueño y cansancio, Beto. ¿Más sueño que cansancio o más cansancio que sueño? Las dos cosas están combatiendo por ganar el podio. Ok. Sí, por acá estamos grabando, acá son las 8 de la noche y estamos a 26 grados centígrados. Acá son las 10 de la noche y estamos a 6 grados centígrados. Ok. Pero pues bueno, entonces, ¿por dónde partimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué metemos? Partamos por YouTube, Beto, que llegaron hace poco. ¿Por YouTube? El preguntón favorito de YouTube, casi el único, en realidad uno de los 3 o 4 que tenemos ahí. Sí, habituales son 2 y hay 2 más que aparecen de vez en cuando. Y de hecho van a ser de respuesta bastante rápida. Ok. Dice Ricardo Pérez: calurosos días, caballeros, envío lo siguiente. Terminé de leer el cómic de DC del 2005, Bridge, de solo 11 números. A mi gusto, buena historia, con dibujos de Marco Martín y guionizada por Bob Harras. No llamó la atención y el final es ambiguo y apresurado. ¿Recuerdan al personaje? Mira, yo no he leído Breach, pero lo que sí sé de esa serie, que se comentó un poco que era bastante interesante en su momento, es que la intención original era hacer una serie de Captain Atom y lo tuvieron que cambiar por Breach porque me falla un poco la memoria, pero creo que es la época en la que decidieron hacer la miniserie Captain Atom Armageddon y utilizarlo como el personaje que uniera el universo Wildstorm con el universo DC. Estamos hablando del periodo de Crisis Infinita, hace 20 años. Casi 20 años, así que eso es lo que recuerdo de ese proyecto. Sí, pero Marcos Martín, muy buen dibujante. Yo recuerdo cuando salió la serie, me llamó la atención porque iba la descripción y yo decía, pues eso es como una copia de Captain Atom, ¿para qué van a hacer eso? Y fue hasta varios meses después, ya llevaba la serie algunos números, cuando salió esta historia de que originalmente estaban pensando en que sirviera como un reboot para el Captain Atom, y fue cuando decidieron ocuparlo en otra parte, y ya como ya habían hecho mucho trabajo de diseño de personajes y estar avanzando un poquito con la trama de esto, decidieron pues publicarla y a ver, dijeron quién quita y pega, y pues nos hicimos de una serie que originalmente no teníamos pensada como un nuevo personaje. Yo cuando leí el primer número, que de hecho fue el único que leí, que la verdad no me pareció bueno porque sí era como recontarte la historia del Captain Atom, un mayor del ejército. Nathaniel Adam, que es víctima de un experimento y salta en el tiempo. Algo así. En este caso es... tenía un apellido italiano, ¿sí? Se llamaba Tim Zanetti, algo así. Es un apellido italiano, okay. Pero también era un mayor del ejército. Estaba a cargo de supervisar la ciudad. Debe ser de esos apellidos italianos falsos que usan en los cómics, Beto. Me tinca más Canetti que Zanetti. Zanetti sí existe. No sé, sonaba algo así, terminaba en Eti. Eso sí estoy seguro que terminaba en Eti. Okay. Era un mayor, estaba a cargo de la seguridad de una instalación de investigación secreta del gobierno de los Estados Unidos. Beto. Tim Zanetti. Ok. Estaba a cargo de la seguridad de este lugar y después de una explosión, pues él desaparece, lo dan por muerto y 20 años después descubren que no murió. Quedó pues ahí atrapado, transformado en alguien, un ser hecho mayormente de energía, a quien lo tienen que poner un traje de contención porque el más mínimo contacto con él y cualquier cosa orgánica
pues resulta en la muerte o destrucción de lo que sea que lo toque. Entonces, pues era la misma premisa básica. En lugar de saltar en el tiempo, pues aquí se queda perdido un rato. Y no tenía realmente mucho de original. Además, yo soy de la idea de que Bob Harras es un mal editor y un guionista mediocre. Y eso fue lo que encontré en la serie. No, más allá de que el dibujo era bastante agradable. Pues Malcolm Martínez es un gran artista. Pero no encontré nada en la serie que me hiciera querer seguir leyéndola. Algunos meses después me enteré de esto. No recuerdo dónde encontré la nota que originalmente había sido planeado como un reboot, una forma de actualizar al Captain Atom. Y mencionaron un detalle que me hizo regresar a leer. Y hay un par de viñetas en donde pues te das cuenta de que pues Harras, mediocre como es, no hizo la corrección correcta cuando hicieron los cambios a la historia. Y un par de veces al mayor Zanetti le dicen Mayor Adams. Entonces, ¿qué demonios? Bueno, esto te muestra la gran capacidad de planificación que tenía DC en esa época. Sí, que en aquel entonces el editor era alguno de los protegidos de Harras que se lo llevó de Marvel. Pero no recuerdo quién habrá sido. ¿Mike Adelson, tal vez? No sé. No recuerdo que Harras estuviese de editor todavía en esa época en DC. No, en DC no. O sea, me refiero a que era editor en Marvel. Cuando lo corrieron de Marvel, se fue como freelance escritor. Pero recomendó gente. Hubo gente. Acuérdate que siempre hay un saltadero de staff entre Marvel y DC. Y en aquel entonces. Sí, en todos los trabajos funciona igual. La persona que llega trae gente, generalmente. Alguien que había sido su protegido en Marvel estaba como editor en DC y fue quien le asignó la serie. O sea, sí, tú me dices trabajo allá, ahora yo te voy a dar trabajo acá. Es más o menos como yo. Por eso digo, creo que fue un Matt Adelson, pero no podría asegurarlo. Pero sí, insisto, leí solamente el primer número y no había nada que me hiciera pensar que la serie me iba a gustar más allá del arte de Marcos Martín. Yo hace muchísimos años que dejé de seguir series solo por el arte. Así es de que no leí más allá, entonces no sé. Eso de que terminó de forma abrupta con 11 números me hace pensar que pues al cómic no le estaba yendo muy bien y no decidieron darle siquiera el beneficio de terminar con un número 12. Le han dicho, no, cierren ya, no más, no vamos a gastar un centavo más en algún número extra para que cierres tus arcos. Yo he escuchado buenos comentarios, pero más del tono de, oh, mira, Bob Harras escribió algo decente. Más que, wow, este cómic, hay que leerlo. Así que nunca me entusiasmé como para darle, no sé, una oportunidad. Ya. Y después creo que en la historia creo que lo han matado como 3 o 4 veces en DC. Y la última vez creo que incluso lo intercambiaron con el Captain Atom o hicieron algo por el estilo en alguna de las crisis. No recuerdo, pero sí es un... No recuerdo haberlo visto en cómics de DC Average. Digo, no sé qué ha sido. Probablemente en Crisis Infinitas tengo entendido que explota y cuando explota en su lugar aparece el Captain Atom o algo así. Pero como no la leí... Puede ser, Beto, alguna... Ahora sí que como Infinite Crisis es una de esas series que la seguí. Había algunos blogs en aquella época que te hacían el favor de spoilearte cómics. Si no querías leerlos te los contaban. Y era algo que yo hacía muy a menudo con muchas de esas series de DC. Así es de que recuerdo haber leído algo así, pero no tengo los detalles. Ok. Mira, lo que estoy leyendo acá en Wikipedia es que apareció después en Countdown Arena como una de las víctimas de Monarch. Y esto es... Me da un poco de risa porque... Esto sí, ya nos vamos a ir por las ramas, Beto. Dijimos que la pregunta era corta, pero con esto nos vamos a ir por las ramas. Monarch es un personaje que es el villano de Armagedón 2001, que recordarán los memoriones que es la otra identidad de Hank Hall, ex Hawk. Bueno, ya volvió a ser Hawk, que era el villano original de Zero Hour antes de que aparezca Parallax. Y la idea original de Monarch, bueno, Monarch que se había transformado en Extant. Monarch era que fuese Captain Atom, pero como todo el mundo descubrió que Captain Atom iba a ser Monarch, DC hizo uno de sus grandes giros argumentales de todos los tiempos y cambió toda una serie que estaba escrita para que fuese Captain Atom en la revelación por Hawk. Entonces aquí hacen esta especie de doble chiste que va a entender solamente la gente que lleva 30 años leyendo cómics de tener a Monarch derrotando a Breach, que es la versión, el otro falso, o sea, el otro que debería haber sido Captain Atom. Ok. En fin.
¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, el mismo Ricardo dice: termina de leer también el evento Contest of Chaos de Marvel Comics que se desarrolló en los anuales de varios personajes de Marvel. Empezó bien y su ensayo regular, y el final fue bastante descafeinado para mi gusto. ¿Qué opinión les merece? No lo leí. No sé si tú lo leíste, Beto. Sí, de hecho, no me acuerdo si lo leí completo, ¿no? Esto más bien yo creo que tenía que ver con el éxito que tuvo en WandaVision, con la aparición de Agatha Harkness. Creo que estaban tratando de colgarse un poquito de eso, porque era la historia giraba alrededor de Agatha Harkness, que se apoderaba del Darkhold y lo utilizaba para corromper a algunos héroes y hacerlos pelear entre ellos. Entonces la historia involucra a muchos héroes, sobre todo de los que tienen lazos con la magia, y algunos de los héroes urbanos de Marvel, como no sé, Jessica Jones, los Fantastic Four. Mira, están los anuales de Scarlet Witch, Spider-Man, Iron Man, Fantastic Four, Moon Knight, Spider-Man, Venom, X-Men y Avengers. Ok, yo que la empecé a leer, no recuerdo si la terminé de leer. La trama empieza bastante bien. Creo que la escritora principal, si no me acuerdo, es Stephanie Phillips, que me parece que es una escritora bastante buena. Y la premisa está bastante bien. Steve Orlando, Stephanie Phillips, Jed McKay y un par más. Ok. Carla Pacheco. Ok. Y el arte, pues obviamente los anuales ya sabemos que hace mucho que no atraen ni talento de primera, entonces era bastante disparejo, eso sí. Pero eso me pareció bastante entretenida. Y la verdad es que no recuerdo en qué termina. Entonces, si la terminé de leer, probablemente sí tendré que coincidir con lo del final descafeinado, porque no me acuerdo qué es lo que pasa al final. El resumen dice: cuando Agatha pone a los Avengers contra los ganadores de las batallas del caos anterior, se dan cuenta que deben elegir entre salvar a sus amigos o detener la creación de un nuevo Darkhold. Pero su elección puede tener consecuencias que nadie, ni siquiera Agatha, podría haber imaginado. Ah, ya. Sí, sí lo terminé de leer. Al final resulta que el nuevo Darkhold está cobrando está cobrando conciencia. Que yo, más que sentir como que es un final que no funciona, creo que es un final que lo dejaron abierto pensando en hacer una secuela que jamás sucedió. O al menos no ha sucedido. No lo sé, porque pues esto es de... No tiene mucho, es del año pasado, debe ser en el verano. Bueno, no es tan antigua esta historia como para que descartemos que la vayan a retomar. Sí, fue el verano del año pasado, entonces tiene menos de un año. Todavía hay posibilidades. Probablemente ahora que ya hay fecha para que venga la serie y demás, a lo mejor reviven la idea. No sé. Pero sí, más que otra cosa es eso. Que al final se siente como que no es un final, sino como que, y esto es para otra historia que quién sabe si algún día contemos. Ok, ¿y cómo rejuvenecieron a Agatha, Beto? ¿Con magia negra? Eso ya tiene mucho tiempo. Ok. No, ya tiene mucho tiempo que hicieron algo similar a lo de Madame Web. Ok. O sea, de repente decidieron que no tenía ningún atractivo el tener personajes que fueran ancianitas y le dieron un cambio. Sí, es más difícil hacer el casting. Es más difícil encontrar dobles de riesgo de 70 años. No creo que fuera tanto por eso, pero más bien yo creo que en los mismos cómics se dieron cuenta de que no podían hacer una versión de Agatha Harkness que fuera sexy si era de esa edad, y lo mismo pasaba con Madame Web. Entonces, pues los dibujantes probablemente se quejaban de tener que estar dibujando una viejita todo el tiempo. O algunos dibujantes, porque ya sabemos que hay los que... Sí. Insisto en lo que yo digo, esa costumbre de dibujar mujeres desnudas y nada más colorearlas como si tuvieran un traje encima, porque aparentemente no saben cómo funciona la ropa sobre un cuerpo humano, pero pues en fin. Bueno, si se preguntan por qué los superhéroes usan spandex, esa es la verdadera razón. Porque es más fácil dibujarlo. Ni siquiera, porque, o sea, vamos a irnos a la parte más evidente, el busto. El busto de una mujer, ninguna ropa, ninguna clase de spandex que utilices se va a moldar a la curvatura de cada uno de los senos hasta la base. Entonces, ¿quieren ver cómo se debe ver el spandex sobre una mujer? Busquen los números de Fantastic Four de John Byrne y vean cómo dibujaba a Suston Richards. Ok, pero yo me refería, Beto, no a eso. Me refería a que dibujar ropa ceñida es más fácil que dibujar ropa de verdad. Entonces tener a los superhéroes vestidos con ropa ajustada es más fácil porque solamente tienes que dibujar figuras humanas y hacerle los toques de los trajes. Sí, generalmente nada más es ocultar los pezones para no hacer un Schumacher. Sí, bueno, en fin. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues con eso acabamos con las de YouTube. En Twitter no hay nada, entonces si pasamos a Discord,
donde partimos con Arturo López, que tiene esas preguntas que a ti te encantan, Esteban. Ah, chuta. Dice, ¿pueden contarnos sobre Betsy Braddock y Quanon? No. ¿Pero por qué, Esteban? Porque no puedo, jamás estoy imposibilitado de hacer algo que desconozco. Jamás. Beto me lo ha explicado como 3 veces y todavía no me acuerdo. No creo que hayan sido tantas, ¿sí? Además que no digas QAnon, Beto, di QAnon, porque o si no suena como otra cosa. No, aquí no hay ningún médico brujo con su tocado de búfalo ni nada por el estilo. Ok. Y pues ahí el tema es que pues, es pronunciación japonesa y es una palabra que aparte está mal escrita en inglés, entonces como carajos esperas que sepa cómo pronunciarla. No sé, solo di QAnon en vez de QAnon. Ok. Pues se trata de dos personajes distintos que se vieron mezclados durante una de las etapas más confusas de los X-Men y el resultado fue que intercambiaron cuerpos. Entonces, Quanon era una guardaespaldas de... ¿cómo se llama? Shinobi Sho, el hijo de quien fuera el rey negro del Hellfire Club. Ella era su guardaespaldas. Y en cuanto a Betsy Braddock, era una chica inglesa de cabellos color lila, que era la hermana menor del Captain Britain, Brian Braddock. Y cuando estaba esta onda del Sis Perillos, que es esta especie como de portal entre dimensiones, en algún momento las dos caen al mismo e intercambian cuerpos. Entonces esa es la razón por la que cuando vemos a Psylocke se ve como una mujer de facciones japonesas y que pelea como una ninja, pero es británica. Y es que, pues, aunque es el cuerpo de una asesina japonesa, es la mente de una mujer inglesa de una familia adinerada. Y pues ahí durante mucho tiempo lo que pasó fue que la otra parte de la ecuación estuvo perdida durante mucho tiempo. En años recientes pues recuperaron sus propios cuerpos y es la razón por la que la actual encarnación de Captain Britain es Betsy Braddock en su propio cuerpo, ya como una mujer occidental, con los cabellos violeta y demás, pero pues en términos generales esa es lo que podríamos hablar de ellos, ¿no? El nombre que utilizaba Quanon como asesino era Revenge, era el nombre con el que se le conocía, y pues lo del cambio de cuerpos, pues sí, por ahí intervino también con las otras cosas, porque la que tiene los poderes psíquicos es Betsy Braddock, pero una vez que se dio este cambio, los poderes estaban en el cuerpo de Quanon, que fue el que ocupaba Psylocke. Entonces es un poquito confusa ahí cómo funciona la historia. Ok. Eso es el verdadero origen del cambio de cuerpo de mariposa mental. Sí, y que aparte, pues hubo una época en la que pues ni siquiera estaba consciente de su propia identidad de Quanon, ¿no? No sabía que ella no era Betsy Braddock, estaba convencida de que sí, porque pues hay un tema de amnesia y demás. Todo muy normal. ¿Qué más, Beto? ¿Qué para más? un cómic de los X-Men sí, seguro. Y después el mismo Arturo pregunta, ¿saben quién es Tex Wheeler? No. Pues es el protagonista del fumetti titulado simplemente Tex, que es un western. Ah, ok. Entonces sí sé. No sé qué más podríamos comentar de esto, ¿no? Pues es eso, el protagonista de un western italiano que hasta donde yo me quedé se sigue publicando y según yo era el cómic italiano más longevo. Tenía más tiempo publicándose de forma ininterrumpida. Creo recordar, Beto, que Joe Kubert hizo un número o más de un número de Tex. Hubo varios intentos de lanzarlo en América, entonces ha habido por ahí a lo largo de los años, no sé si aún es una serie regular, pero varias miniseries especiales. Y yo no recuerdo si fue un one shot o una miniserie, pero sí ha habido varios intentos de hacer versiones americanas de Tex. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después Carlos Bart, que es de nuestros escuchas que están por ahí en Discord, que tenía ya un rato que no aparecía, pregunta: ¿han leído Sunshine Patriots de Howard Chaykin? Si lo han hecho, ¿qué les pareció? No. No, yo tampoco lo he leído. Este es de estos que por el puro nombre me suena que es Chaykin jugando un poquito con política y superhéroes, que es algo que le encanta, pero no, la verdad es que ese no le he entrado. Y el mismo Carlos pregunta: ¿me recomiendan The Autumnlands de Visiek? Tampoco lo he leído. Ese es muy bueno, es un cómic de fantasía al que le tuvieron que cambiar el nombre. Originalmente creo que se llamaba Tooth and Claw o algo así, pero como había otra serie con un nombre muy similar,
le tuvieron que cambiar el nombre, pero ese sí es bastante bueno. Y Busey me parece que es de los escritores más sólidos que hay en el medio. Generalmente lo que hace es de entretenido para arriba, y en este caso se trata de un cómic de fantasía con una creación de mundo bastante interesante. La verdad sí es una lectura que me parece que sí es bastante recomendable. Quise. Conan se encuentra con Game of Thrones y Kamandi en una fantasía épica para lectores maduros. Un cónclave secreto de hechiceros trae a un legendario campeón de regreso a través del tiempo para salvar el mundo, con desastrosas consecuencias. Con arte de Ben Dewey. Sí, que es un artista muy, muy bueno, sobre todo cuando se trata de dibujar animales, y aquí entre los personajes fantásticos hay muchos. Así es de que el aspecto visual de la serie también es muy bueno. Y colores de Jordi Belair. Además, por si hiciera falta. Que esto lo publicó Image hace ya, debe tener que unos 10 años quizá. Sí, hay 2 recopilatorios, 2015 y 2017. El primero se llama Tooth and Claw, el segundo se llama Woodland Creatures, de 2017. No sé si están disponibles. Okay, creo que Tooth and Claw era el nombre original de la serie. De las que no tengo idea. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Después de eso... Estas son, perdón, las tierras otoñales. Martín Iván dice: pienso darle una oportunidad a la serie animada de Batman Beyond. ¿Qué les parece el concepto de ese Batman y la serie en sí? Dale una oportunidad porque no te va a decepcionar en lo absoluto. Es una serie excelente. El concepto es darle... Creo que es nuevo para Batman, pero no es nuevo en lo absoluto. Es Spider-Man. Dijeron Paul Dini, Bruce Timm y todo su equipo de trabajo: nos gustaría hacer una serie de Spider-Man, pero no podemos. Vamos a hacer una que sea igualita, pero lo vamos a disfrazar de Batman. Sí. Y en el primer episodio te vas a dar cuenta del inicio, vas a decir: ¡hey! Esto yo lo he visto antes. Sí. Como que alguien se metió a la casa y mató a su papá. Pero con la diferencia del mentor. Ajá. Sí, o sea, hay una diferencia, hay partes del concepto que hacen lo mismo, pero juega mucho con eso que hemos dicho, que se convirtió en el esquema que todo el mundo sigue, ¿no? Quieres hacer historias de un héroe adolescente que está aprendiendo a utilizar sus poderes y tratar de hacer lo correcto la mayor parte del tiempo. Fíjate en lo que era Spider-Man. Todo el mundo sigue esa fórmula, y aquí hicieron lo mismo con el personaje de Terry McGinnis, pero de muy buena forma. Lo aplican mezclan la mitología de Batman con el esquema de historias de Spider-Man, y el resultado es bastante bueno. Creo que podríamos decir sin temor a equivocarnos, Beto, que el arquetipo de Spider-Man es la versión perfeccionada del arquetipo del superhéroe. Sí, porque te permite verlo desde adolescente, ¿no? Creo que ese es el punto en el que se cuenta de que podemos contar la historia desde el principio y que no fue nada más un accidente, un adulto cualquiera. Y también porque aparte te deja jugar con las metáforas. Exactamente, que yo creo que es lo más... crecer como héroe y crecer como hombre. Exacto. Como persona. Es lo más importante, porque el ser terriblemente autosuficiente termina quitándole un poco de efectividad al dramatismo de la historia. Bueno, Spider-Man a esta altura ya lleva más de 60 años de publicación, así que eso ya es un poco... Mira, es tan efectivo eso del héroe en aprendizaje, que luego hasta cuando cuentan mal sus historias dicen: ay, perdone, no es que era su primer día, en la siguiente película lo va a hacer bien. Sí, en general, o sea, es quien no puede entender que es crecer. A todos nos toca hacerlo un poco, mejor o peor. Así que es un arquetipo mucho más exitoso. Porque, por último, a pesar de que Spider-Man gane, lo hace a costa de sacrificio o aprendiendo cosas, que es al final lo que uno hace en la vida en general. Así es. Pasando a lo que sigue, y hablando de héroes adolescentes aprendiendo a valerse por sí mismos y convertirse en adultos, Arturo López pregunta: ¿es buena la etapa de Dixon en Nightwing? ¿La recomiendan? A mí me gusta, pero la leí hace 20 años, así que ese asterisco, no sé. En su momento era muy entretenido. Más de 20 años. La serie partió en el 97. Sí, es en los 90. 25. Sí. Ya va para los 30 casi. Sí. Fue como cuando Cataclismo, ¿no? Porque es cuando se muda Dick a Bloodhaven. Sí, 97, 98 por ahí, porque salió primero... Salieron un par de miniseries de Nightwing. Después salió la serie regular. Con el cambio de traje. Sí, las miniseries. Una dibujada por Brian Stelfreeze y la otra no recuerdo de quién era el arte. Creo que del mismo Land, ¿no? Que después fue el... Sí, fue una de Greg Land, que creo que era con guión de Denny O'Neil. Sí, creo que sí.
Y ya después de la serie regular fue con Chuck Dixon y Scott McDaniel. Sí. Sí, Scott McDaniel estuvo ahí al menos unos 3 años, me parece, haciendo yo creo que un excelente trabajo. A mí me gusta mucho. Es lo que más me gusta de McDaniel. Y después Greg Land, en la mejor época de Greg Land que yo conozco. Sí, que fue cuando Por lo pasó menos por para ahí. mí es el Greg Land que me gusta. Pasó por ahí y después estuvo en Birds of Prey, pero probablemente sea... al menos es la versión de Greg Land que no te hace estar revisando los rostros a ver si alguno se ve raro. No, es sumamente competente Greg Land cuando se dedica a dibujar en serio. Uh-huh. Y creo que hay un proceso de adaptación igual porque creo que el dibujo de Scott McDaniel, para el que no lo conoce, es bastante confuso. Después de un tiempo te acostumbras. Y Greg Land es muy distinto. En realidad casi cualquier dibujante es muy distinto de Scott McDaniel. Entonces hacer ese cambio de dibujante a mí por lo menos me tomó unos meses de adaptación. Pero creo que lo hizo bastante bien. Y después pasa a manos de... No recuerdo si esto fue entre los dos o si fue después de Land que llegó Rick Leonardi. Creo que después. Que también es un Creo que estilo después, pero no muy, estoy muy 100% distinto, seguro. ¿no? Porque Land tiene un trazo muy, muy limpio, muy bonito, muy estético. Y Leonardi es un trazo más clásico, pero un poquito más tosco. Mientras que Está como a medio camino igual, porque también es bastante dinámico Rick Leonardi. sí, no, su narrativa. En realidad los tres son muy dinámicos en su narrativa, ¿no? La cosa con McDaniel es que él se unió a esa moda de muchos artistas de tratar de incorporar el efecto de alto contraste que usaba Frank Miller en Sin City. Y la cosa con McDaniel es que él tenía un estilo muy distinto, entonces el aplicar ese efecto de claro oscuro creaba una versión ligeramente caricaturizada, pero que era muy agradable en la página una vez que le agarrabas el gusto. Sí, pero yo diría que más que eso, lo que era difícil, por lo menos para mí, de McDaniel, son dos cosas. Uno, los ángulos de cámara que elegía, que eran sumamente poco comunes, difíciles, y también su deseo, su hábito de tratar de hacer secuencias dentro de una viñeta, hacer este efecto de, no sé, de sombras o sea, no de sombras, de siluetas del personaje, hacer toda la secuencia del movimiento del personaje y dibujar como, por ejemplo, me acuerdo que había una secuencia en uno de los primeros números de Nightwing donde estaba en el techo de un tren y tenía que saltar por arriba de una especie de pasarela y caer del otro lado de la pasarela para seguir arriba del tren. Y eso es un splash page donde debe dibujar, no sé, unas 8 o 10 veces a Nightwing mostrando cómo hace toda la secuencia acrobática del salto y caer del otro lado del tren. Que toma un tiempo acostumbrarse a eso. A veces suele desorientar un poco porque tal vez la debilidad que tiene McDaniel es que como le da prevalencia a ese aspecto, a veces rompe un poco la secuencia, porque cuando tú tienes un personaje que se mueve de viñeta a viñeta, lo ideal es que el personaje salga por el mismo lado en el que aparezca por el mismo lado en el que sale, si se entiende eso, o sea, que no aparezca por un lado distinto de la viñeta anterior. Que es lo que normalmente se conoce como la regla de los 180 grados. Que si tienes un personaje que está moviendo de derecha a izquierda, lo ideal es que la siguiente viñeta no lo haga en sentido contrario. Bueno, McDaniel suele romper eso. Uh-huh. Suele romper eso porque como te hace un giro de cámara, después tiene que acostumbrarte que el personaje va a salir de otra parte. Pero en fin, es un tema bien técnico. Como toda regla está hecha para romperse, pero el tema es que mucha gente cuando la rompe no lo hace bien. Y en este caso, generalmente, cuando la quieres romper y quieres que funcione, tienes que ser muy cuidadoso de los fondos para evitar confusiones. Y en este caso, como no hace mucho detalle, sino que abusa mucho de las sombras, había casos en los que sí no era tan sencillo seguirlo. El que lo hacía de manera brillante, en mi opinión, era Norm Breyfogle. Si revisan los cómics antiguos de Batman de Norm Breyfogle, tenía una atención a los detalles que dibujaba, o sea, tenía la capacidad de hacer una secuencia donde todo el escenario era coherente y lo podías entenderlo de manera tridimensional. No era simplemente un cuadrado que representaba un edificio. Era ese edificio y el personaje se movía alrededor del edificio. Soy de la idea de que él antes de dibujar una secuencia hacía un croquis del lugar en el que está sucediendo.
Entonces no importa el ángulo en el que esté, siempre va a coincidir con que entiendas cómo está el lugar. Sí. Que es algo de los artistas más modernos, el que se me ocurre que a veces haya algo parecido es Pablo Rivera. Pero Pablo lo que hace es que hace una escultura del lugar. Entonces cuando está dentro de un edificio, él tiene pero una Pablo Rivera virtual, está un poco loco. Y la utiliza como punto de referencia. Ok, si voy a ver esto desde esa otra puerta, ¿cómo se vería la habitación? Sí. Entonces sí es un poquito distinto, pero Sí, muy Pablo Rivera para estudiar los músculos de los personajes hace esculturas en 3 dimensiones y dibuja todos los músculos para después tenerlos como referencia. Beto. Es como... Okay, es un nivel de exigencia muy alto. Dice, como no tengo a la mano un modelo, voy a hacer un modelo 3D y yo mismo lo voy a posar y luego lo voy a utilizar como referencia. Por enredado que suene, ves lo que hace. Pero bueno, pasando a lo siguiente y ya acercarnos al final de este listado de preguntas, Abraham Ramírez dice, aquí regresando después de meses de no preguntar nada, aunque siempre los oigo. ¿Qué opinan de los comic swipes? Malo. ¿Es una forma válida de trabajar para cumplir los proyectos o no se debería de hacer? No se debería hacer. ¿Cuándo algo es un swipe y cuándo es un homenaje? Porque a veces es un swipe y a veces es un homenaje. O sea, no. Una cosa es un swipe y otra cosa es un homenaje. Habría que explicar qué es un swipe, ¿no? Para fines prácticos es cuando calcas el trabajo de alguien más. No es copiarlo, no es algo como referencia, es cuando tomas así una viñeta y de plano te la copias enterita, toda la pose, así como voy a agarrar una hoja de papel transparencia encima, la voy a dibujar encima y nada más le voy a cambiar el traje a los personajes para que parezca que yo hice un dibujo. Esa es la idea de un swipe. Y alguna vez recuerdo que un artista decía que no le parecía malo que un dibujante principiante lo hiciera, porque era una forma de entender cómo funciona el dibujo. O sea, pero una vez que te conviertes en un profesional y empiezas a cobrar por eso, es el momento en el que debías dejar de hacerlo. Es una gran forma de aprender, pero una pésima forma de trabajar. Y yo creo que esa es una buena forma de resumirlo. Yo creo que si estás cobrando por un trabajo, utilizar arte de alguien más es algo que no deberías hacer. Hay casos famosos de cómics publicados que están llenos de swipes. Recuerdo que por ahí ya hemos hablado antes de esta tendencia de repente de Marvel y DC a que más allá de la calidad del cómic, para ellos lo más importante es que se respeten las fechas, y había muchos casos en los que te encontrabas con números, con artistas de relleno, en la que a veces había 3 o 4 dibujantes en un número, con estilos muy distintos, que parecía como que lo habían hecho en 2 horas tratar de dibujar todo el cómic, se veía horrible. Y hay un caso muy, muy específico que recuerdo de un artista que se llamaba Fabio Laguna, que en un número de Wolverine lo que hizo fue copiar cualquier cantidad de dibujos de Ghibli, en particular de los primeros números de la serie que lanzaron en el 91. Pero es así bien evidente porque a mí me daba risa porque yo solía copiar dibujos y me considero un buen copista, y el trabajo que yo hacía copiando los dibujos era muy superior al que publicó Marvel en ese cómic. Era horrible, incluso aparte de esos números que te duele porque es en los que la portada es una portada de Adam Kubert y los interiores están hechos por un tipo que estaba copiando dibujos de sus artistas favoritos. Pues sí me parece que es algo bastante malo. Pensé que ibas a mencionar el otro caso famoso que es el de Rick Buckler. Pero esa es una situación especial que no sé qué tanto cae dentro del sí, lo copió enterito porque creo que tampoco era por ahí, pero sí también es un caso que en su momento fue medio escandaloso. Sí, bueno, es que si no me falla la memoria, recibió la atención del Comics Journal. Que le hicieron bastante escándalo. Entonces, lo hicieron pebre. Pero, bueno, también era bastante exagerada la cantidad de robos que hizo Buckler. Sí, y que no es tan extraño que llegue a pasar, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, también de los primeros cómics de David Mack, se quejaban de que había viñetas que estaba la composición tomada de otros cómics. Pero, insisto, en sus primeros cómics se publicaba el mismo. Sí. Entonces creo que ahí no aplica esta regla que menciono de cuando empiezas a cobrar, porque pues ahí estaba todavía haciendo sus pininos, y es algo que casi de inmediato dejó de hacerlo. Era un amateur aprendiendo, entonces no habría mucho que reclamar ahí. Que reprocharle ahí. Sí, pero hay muchos casos que sí de repente tengas con eso. Y muchas veces cuando es un homenaje es muy evidente. Incluso hay algunos artistas que suelen firmar esos homenajes. Por ejemplo, John Byrne, cada vez que lo hacía, generalmente cuando se robaba la composición de un cuadro, se lo robaba a Kirby.
y la página estaba firmada en alguna esquinita y decía Barn après Kirby. Lo firmaba así en francés, Barn después de Kirby. O sea, incluso viñetas que... Aquí también le ponen After Tan. Sí, es lo normal, pero Barn solía ponerlo en francés, por eso me llama la atención, ponía après. Claro, lo que pasa es que generalmente los homenajes se dan con portadas o viñetas famosas, que las viñetas suelen ser viñetas grandes. Pero por un lado está el reconocimiento, o sea, el decir esto es de tal fulano y le estoy rindiendo homenaje. Otra cosa es simplemente usar y tratar de disimular el uso del trabajo de alguien más, que es lo que estábamos discutiendo antes. Por ejemplo, lo que pasaba con Rick Buckler. Hay varios ejemplos de viñetas que son completamente circunstanciales, son parte de cualquier historia que estaba contando Jack Kirby, que a veces una no tiene que ver con la viñeta de al lado, pero salieron de dos cómics distintos. Y ocupaba una viñeta de un lado, otra viñeta de otro lado, o una secuencia completa y simplemente dibujaba a los personajes en las mismas poses, pero con otra ropa, con otras caras. Y Rick Buckler era un buen dibujante, o sea, no sé, tal vez era un tema de inseguridad o de admiración, no lo sé, pero o de tiempo, que por alguna razón se había retrasado y sí. En lugar de hacer los trazos del principio, buscaba algo de donde copiar y ahorrarse un poquito de tiempo. Claro, porque también pensar secuencias de acción a veces no es lo más rápido. O sea, pensar una secuencia no es lo mismo que dibujar una secuencia. Una cosa puede tomar mucho tiempo sin tener ningún resultado. Y copiársela a alguien más que sabes que ya lo hizo y lo hizo bien te va a ahorrar mucho tiempo. Sí, porque muchas veces a muchos se le olvida cuál es el proceso para dibujar un cómic y pues de entrada es pues descifrar el guión y ver cuál es la mejor forma de contarlo visualmente, ¿no? Y no es algo que hagas en automático. ¿Sabes? Lo empiezo a dibujar y ya. Tienes que pensar en cómo vas a romper la página, en los ángulos que vas a utilizar y demás. Entonces sí implica una labor de descifrar e interpretar el guión antes de empezar a dibujarlo, que pues si dices, oye, ¿cómo puedo resolver esta escena? Ah, fulanito de tal lo hizo y sé que lo hizo bien. ¿Para qué me rompo el coco si puedo hacer lo mismo que hizo? Y eso es lo que pues, resulta en... Sí, bueno, ni Beto ni yo somos artistas, pero nos gusta el dibujo. Así que algo de eso hemos tratado de averiguar. Pero creo tal vez un poco difícil de explicar en un podcast. Sí, que ahorita me estaba acordando de lo que decía de esto de Fabio Laguna en Wolverine y ya encontré el número en cuestión. O sea, lo tenía tan grabado que sabía dónde estaba y creo que es peor de lo que pensaba porque empieza un número antes. Y empieza en el número 88, que probablemente muchos lo ubiquen porque es una portada de estas de espacio negativo que le gustaban tanto a Kubert, que se ve la silueta de Deadpool con Wolverine ensartado en sus garras sobre su cabeza. Es una portada de fondo azul rey, con las siluetas en negro, con los bordes rojos. En ese número, la mitad del número está dibujado por Adam Kubert y la otra mitad por Fabio Laguna. Aparecen Deadpool y Cable, y Deadpool y Cable están copiados de dibujos de Rob Liefeld. O sea, imagínate eso. Tienes la mitad de un cómic dibujado por Adam Kubert y la otra mitad por un mal imitador de Rob Liefeld. Duele. O sea, completo por que ese hubiese cómic. estado dibujando... Si hubiese estado dibujado por Kubert y Rob Liefeld ya habría sido doloroso el cambio, Beto. Ajá, hubiera sido doloroso así. Y que no solo no sea Liefeld, sino un mal imitador de Liefeld, lo hace aún peor. Entonces, al número siguiente, otra vez tenemos un cómic que tiene una portada de Adam Kubert y los interiores son de Fabio Laguna. Y en ese aparece el Ghost Rider. Y el Ghost Rider también está tomado de la versión de Jim Lee del Ghost Rider de condición del crossover de los X-Men con Ghost Rider también a principios de los 90. Pero hay viñetas que sí es ridículo como lo copió. O sea, llegamos al punto de que hay una viñeta en la que está Wolverine sacando las garras y es el Wolverine de la portada del X-Men número 1, nada más que con efecto de espejo. Está viendo hacia el lado izquierdo en lugar de hacia el lado derecho. Hay otras viñetas en donde está en otra un Wolverine de un dibujo de Jim Lee para una colección de tarjetas.
y el Ghost Rider también está tomado de muchas ilustraciones que reconocen. Y sí, es de esos que dices, híjole, de veras este tipo cobró una tarifa de profesional por hacer esto. Cero fondos, personajes calcados de otros cómics y mal calcados además. Tal vez sea las circunstancias, pero tal vez también los editores dijeron, no es que no se hayan dado cuenta, pero dijeron, ok, no tengo más tiempo, voy a tener que publicar esto, no me queda otra. Uh-huh. Pero ok. Nunca más te llamo. Hizo la mitad de un número. Si en ese momento sabes que Kubert ya está retrasado y necesitas ayuda, traes a otro artista. No se lo das al que lo hizo mal. Que también hay varios viñetas de Sabretooth que también están tomadas de otras partes y también están mal copiadas. Digo, es evidente que estaba copiando dibujos de Jim Lee. Y si quien haya leído los X-Men en aquella época, creo que podía ubicar de dónde había sacado cada una de estas viñetas. Son los números 88 y 89 del volumen 1 de la serie de Wolverine, que partió en el 88, 89. Bueno, la que escribe a Larry Hama, pues. Por ahí. Ok, Beto. Y ya el siguiente número, pues es el 90 y ya regresa Adam Kubert y el mundo vuelve a la normalidad. Pero en fin, y el tema de los swipes, pues, insisto, creo que es hacer trampa y por un trabajo que estás cobrando, creo que no. Entonces, yo estoy de acuerdo con esa frase que mencionaba. Es una buena forma de aprender, una pésima forma de ganarse la vida. Y probablemente tampoco sea una forma duradera de ganarse la vida, porque una vez que te haces fama de eso, se hace complicado. Sí, y es algo que te va a perseguir, dependiendo de qué tan visible sea tu trabajo, ¿no? Acá en México también había casos famosos, en el caso de Óscar González Loyo, un artista bastante reconocido que falleció hace unos años. También en algún momento alguien encontró que tenía varias viñetas en sus cómics que había tomado de cómics de varios artistas, sobre todo de Marvel. Había cosas que había robado composiciones de Ditko y de Steranko, pero pues ahí si te vas a robar, róbate de los mejores, ¿no? Sí, o róbate a alguien menos conocido porque menos gente se va a dar cuenta. Uh-huh. Eso sí sería una posible solución, pero no lo haría bueno tampoco. No. Y ahí como seguidilla dice, en cuanto a este tema de los swipes, hay un grupo de Facebook y el otro día publicaron estas imágenes comparando un videojuego de 1996 y un cómic de Robert Liefeld del 2000, en el que los personajes se ven sospechosamente similares. Sí. No sean sospechosamente similares, son malas copias de Liefeld de los diseños del videojuego. Y dice que el mismo Liefeld es parte del grupo y lo negó todo. No, mi cómic es muy viejo, no sé dónde sacaron ustedes eso. Pues es más viejo que tu cómic. Pero tampoco es tan extraño. Liefeld sí hacía eso muy seguido, de robarse ideas de otras partes, así de que no es ninguna sorpresa. Así es. Ok, Beto. Con eso acabamos con las preguntas de manera bastante rápida, diría yo. ¿Qué te parece si empezamos a comentar algunas cosas? Me parece bien. ¿Qué viste? ¿Qué leíste? ¿O qué quieres comentar esta semana? Vi los primeros 2 episodios de Doctor Who. Por ahí tuvimos un comentario en Spotify, Beto, de dejen de hablar de Doctor Who. Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué puedo decir de Doctor Who? El primer episodio, estrenaron 2 episodios el día viernes, me parece, sí, el 10 de mayo en Disney Plus. Uno se llama Space Babies y el otro se llama algo de Cord, pero no me acuerdo en estos momentos exactamente. Okay. Y el primer episodio diría que es un episodio de estos comunes y silvestres. No es muy notable que digamos, es un episodio más bien de comedia donde Doctor Who y su nueva acompañante viajan al futuro y se encuentran con una estación espacial donde un grupo de bebés han sido abandonados. Y estos bebés se expresan, hablan. Entonces son como estos comerciales raros que hacen a veces de pañales donde las guaguas mueven la boca. Y de hecho ese es el efecto exacto que hacen en la serie. Le mueven la boca artificialmente a los bebés y les ponen una voz falsa. Que está bastante mejor que el bigote de Superman, Beto, pero aún así es raro. Y bueno, descubren las razones por las que fueron abandonados y los ayudan a escapar. Entonces no les voy a dar mayores detalles. Creo que es un episodio
entretenido que trata de cimentar esta dinámica entre Doctor Who y su nueva acompañante. Y el segundo episodio trae a un personaje nuevo, hasta donde yo sé, me parece que sí, que es Maestro, que es un hijo, podría decirse, o un... a ver, ¿de qué otra forma se puede decir hijo, Beto? No sé, no tengo el contexto. Mm. ¿Vástago? No, no, no. No, eso es un adjetivo, Beto. ¿Progenie? Sí, progenie podría ser. Del Toymaker, que fue el villano que apareció en el especial donde nos presentaron al nuevo Doctor, el especial número 3 del año pasado que comentamos ya, bueno, el año pasado en noviembre o diciembre me parece que fue. En diciembre, ¿no? Porque eran para Navidad los especiales. Claro, entonces, siguiendo con los viajes, viajan a 1963 a ver la primera grabación de los Beatles. Así que aparecen los Beatles y los Beatles se ponen a cantar, Beto, y cantan una canción horrible. Se suponía que viajan a 1963 a la que fue la primera grabación o sea, la grabación del primer disco de los Beatles, que la leyenda que conozco yo es que los Beatles simplemente entraron en una sesión como de 15 horas y grabaron el disco completo en un día. Entonces, desprovista de todo glamour, pero después tuvo muchísimo éxito. Y acá llegan a algo que parece bastante más producido de lo que supuestamente fuese esa primera grabación de los Beatles. Y los Beatles están cantando canciones horribles. Y resulta que todo el mundo está desprovisto de música. La música ha sido mayormente abandonada, entonces la gente tiene poca creatividad, anda mayormente deprimida, el mundo es gris. Y descubren que existe esta entidad, este ser, esta progenie de Toymaker que es capaz de robar la música del corazón de la gente. Y esto desencadena una serie de resultados nefastos para la humanidad y tienen que combatir a este personaje nuevo que es un... bueno, es un travesti. No estoy seguro si es la palabra correcta, Beto. Yo pienso que es un travesti. Podría ser también un... em, no sé, me voy a quedar con travesti, pero probablemente no sea la palabra correcta. Y es una actuación super camp de un episodio que es super camp, que parece ser el tono que han elegido para esta nueva serie. Así que ha sido un proceso un poco de acostumbramiento y de ver si la serie está dentro de un tono que a mí me guste particularmente. Me parece que están bien, o sea, yo no entraría a discutir de si los capítulos son buenos o son malos, sino más bien de si son o no son para mí. Pero eso es algo que ya veré una vez que sigan avanzando los episodios. Me parece que el tono en general está dirigido a una audiencia más joven, con la idea de encantar a un público nuevo, creo yo, más que servirle a una fanaticada ya muy, muy longeva. Sabiendo que la mayor cantidad de gente que te va a ver lo va a hacer a través de Disney Plus, me parece que es una decisión inteligente. Claro, es lo razonable, o sea, yo conversaba con unos amigos, les daba el ejemplo de Thundercats Roar, que claro, los tipos de 40, 50 años que vieron los Thundercats en los 80 dijeron, ¡ah, qué horrible! Bueno, la serie no es para ti. La idea es que la franquicia siga existiendo, no que muera cuando tú te mueras. Así que creo que guardando las proporciones es una idea similar a la que se está utilizando con Doctor Who. Sí, yo he visto reacciones encontradas que imagino que tienen que ver un poquito con eso, y muchos que se quejan de que el problema es que Russell T. Davies está escribiendo casi todos los episodios, porque esta temporada van a ser 8 episodios, de los cuales Russell T. Davies escribió 6. De los otros, uno lo escribe Steven Moffat, entonces realmente la única voz nueva es que uno de los episodios lo coescribe Kate Herron, que fue la guionista de toda la primera temporada de Loki. Pero pues ahí hay varias cuestiones que creo que hay que tomar en cuenta, que mucha gente no sabe que el acuerdo de la BBC con Disney para que Disney pusiera parte del dinero de la producción fue manejado por el propio Russell T. Davies, y una de las condiciones que puso Disney para invertir en esto era que Russell T. Davies fuera el escritor principal, y por ahí me encontré en la semana con una entrevista en la que Russell T. Davies dice que para él su mayor preocupación era que él está convencido de que a la BBC no le queda mucho tiempo de vida,
Entonces lo que hizo Davis fue como decir, ok, a lo mejor van a decir que le vendió el alma al diablo, pero lo que yo voy a tratar de hacer es asegurarme de que Doctor Who sobreviva. Y bajo esa premisa, yo creo que no es malo el intercambio, porque aparte Russell T. Davies no es un mal escritor, entonces entiendo que haya quienes digan que quieren ver cosas nuevas, pero si el trato con Disney era que por lo menos de partida querían que Russell T. Davies escribiera la gran mayoría, si eso es lo que hay que hacer para que Doctor Who sobreviva, me parece que es un intercambio positivo. Sí. Sí, o sea, claramente es un concepto antiguo que requiere revisión y modernización. Que ya la ha recibido, o sea, no es como que el personaje es el mismo de 1963, para nada, siempre el personaje se ha estado actualizando. Pero bueno, hay una intención nueva y una dirección nueva y eso también va a tomar un tiempo de acostumbramiento. O sea, es un personaje, es el primer Doctor Who que es negro, que es LGBT. En fin, son muchas cosas para una audiencia que puede ser catalogada probablemente de conservadora. Y no tanto, o sea, hay muchos fans que son lo opuesto de conservadores de Doctor Who, pero en fin, que sabemos que era el movimiento que seguía después de la etapa anterior, ¿no? claro. El tener a Jodie Whittaker fue tener una mujer como el Doctor, también provocó muchas reacciones de este fandom ultraconservador. Entonces fue, ok, si de todos modos ya los hicimos enojar, pues tal vez es el momento de seguir empujando para hacer que esto sea más abierto, ¿no? Entonces, pues está bien. Claro, porque si tienes un grupo muy vocal, pero muy pequeño, que reclama por todo, pero resulta que tu serie crece y la ve más gente que nunca y el merchandising se vende, etcétera, estás haciendo bien tu trabajo. No es que le moleste a algunas personas por fieles que hayan sido a la franquicia, no significa que estés haciendo mal lo que tienes que hacer. Sí. Estás expandiendo el fandom. Algo que deberían aprender los cómics. Que a veces lo intentan, pero no siempre funciona. Ok, Beto. ¿Qué quieres comentar tú? Pues ya que estamos con series de televisión, propiedades queridas por los fans y demás, hace algunas semanas, como 3 semanas me parece, se estrenó Dead Boy Detectives, una serie de televisión basada en personajes creados por Neil Gaiman y Matt Wagner, que para fines prácticos sería como un spin-off de Sandman, más allá de que pues no los hemos visto en la serie de televisión de Sandman, ¿no? Es un caso curioso, porque esto es una serie que originalmente la empezó a desarrollar Warner para tener un producto nuevo en HBO Max, y que después de que empezaron a hacer recorte de producciones originales, pues decidieron que no iban a seguir adelante con ella. Y lo que ocurrió fue que Netflix dijo, están preparando algo que tiene que ver con Sandman, a ver, déjenme verlo. Y Netflix lo compró el año pasado, compró la producción de la serie, entonces le hicieron algunos ajustes para que fuera una especie de spin-off o una serie ligada a The Sandman. Y pues de hecho hay un par de apariciones de actrices que aparecen en la serie de The Sandman, particularmente Kirby Baptiste Howell, que es quien da vida a Death, aparece por acá en uno de los episodios, que por cierto me di cuenta que desde el año pasado ya no utiliza su nombre completo y ahora aparece su crédito en todas partes simplemente como Kirby. Me parece extraño, pero creo que es un nombre que dentro de todo puede funcionar. Si pega y se vuelve popular, será otra de esas artistas que utilizan un solo nombre para todas las actividades artísticas, lo cual me parece que está bastante bien. Y la otra actriz que aparece es, no recuerdo el nombre, pero es quien le da vida a Desper. Aparece por ahí. Okay. Los Deadwood Detectives son un par de personajes que aparecieron originalmente en los cómics de Sandman en los años 90 como parte de la historia de 2000, perdón. Era un número en el que se abren las puertas del infierno y hay demonios cazando en una escuela, y el fantasma de un niño que falleció en esa escuela trata de proteger a un niño de los que está ahí para evitar que lo maten, y aunque matan a todos en la escuela, este otro en principio parece que se ha salvado, pero al final también se muere, y los dos fantasmas deciden que no están listos para pasar a la siguiente vida y que van a convertirse en detectives.
En el caso del cómic, pues estamos hablando de niños de 11 a 12 años. Para la serie de televisión los hacen más grandes. Los dos en su momento, al momento de morir, eran estudiantes de preparatoria, tenían 16 años, cada uno de ellos en su momento. Uno de ellos, Edwin, falleció en 1916. Víctima de una broma de sus compañeros que fue demasiado lejos y lo ofrecieron como sacrificio a un demonio sin darse cuenta de que lo estaban haciendo en serio, mientras que Charles Rowland es un joven que vivía en los años 80 y fue víctima de bullying por asociación. Al tratar de defender a un inmigrante, pues fue lastimado y a consecuencias de ellas falleció. Y los dos pues decidieron convertirse en detectives especializados en lo sobrenatural y pasan su vida tratando de ayudar a fantasmas a cerrar todos sus pendientes para poder trascender a lo que hay al otro lado de la vida, y al mismo tiempo tratan de mantenerse ocultos de la muerte para que ésta no los recoja y los lleve a donde se supone que tienen que estar. En el caso particular de Edwin, pues esto obviamente tiene que ver también con el hecho de que si no regresan a donde pertenece, pues tendría que volver al infierno de donde logró escapar. Entonces la serie pues tiene este tono de fantasía, aventura, con toquecitos de humor que funciona bastante bien. Juegan un poquito más con el tema de la inclusión, que ya vimos que en Sandman fue una parte importante de la serie. Aquí lo vuelven a hacer en el caso de Charles, que es el chico que falleció en los 80. Él es mitad inglés, mitad pakistaní, lo cual pues es algo que le da un extra de diversidad el tener a alguien de raza mixta. Y en el primer episodio una fantasma los contrata para ayudarle a una amiga suya que es psíquica y puede ver fantasmas, pero que está poseída por un demonio. Una vez que logran liberar a esta chica, pues ella no tiene recuerdos, así es de que deciden que se puede quedar con ellos mientras encuentra la forma de recuperar la memoria, además de que como psíquica pues es alguien que les puede ayudar a resolver los casos. La chica no recuerda mucho de sí misma, siente que hay algo mal con su nombre, pero pues es su nombre, se llama Crystal Palace, lo que probablemente a los fans del fútbol soccer les sonará bastante divertido. Y el fútbol, pues se convierte del fútbol. Hay varias clases de fútbol. Hay fútbol en Australia, hay fútbol en América, hay un solo hay fútbol en Inglaterra. Y tomando en cuenta que la serie es británica, pues había que hacer esta aclaración. Es fútbol soccer. Como sea, para su segundo caso deciden ir a América porque hay un cartero sobrenatural que les lleva correspondencia donde quiera que estén, y dentro de eso pues encuentran material para casos que pudieran tratar de investigar, y descubren que hay una chica viva en medio de un problema sobrenatural, pero en los Estados Unidos. Así es de que pues se trasladan. Ellos pueden viajar a través de espejos, pero Crystal no, así es de que viajan los tres por barco para tratar de localizar a esta chica, y toda la temporada tiene lugar en este pueblo costero de los Estados Unidos, que dan a entender que es en la zona de Nueva Inglaterra. Creo que nunca dan más detalles geográficos, pero es lo que se entiende un poquito por el tono de la historia. Y el tono de fantasía, el uso de magia y sobrenaturales va muy de la mano de lo que vimos en Sandman. La serie me parece que es bastante buena, es muy entretenida, tiene un elenco de personajes secundarios que me parece que funciona bastante bien para darle contexto a lo que vamos conociendo sobre el trío de protagonistas. No hay muchos actores conocidos, a lo mejor por ahí hay quien ubique a Brianna Cuoco, la hermana guapa de Kaylee, que aparece por ahí como la dueña de una carnicería y quien renta el cuarto en donde se hospeda Crystal mientras están en esta ciudad. Aparece por ahí el rey de los gatos de la ciudad en cuestión, hay una bruja, hay varios otros elementos sobrenaturales que hacen que la serie resulte bastante entretenida. Y la serie, como mencioné, se estrenó a los últimos días de abril, no recuerdo la fecha exacta, a través de Netflix. Cada episodio tiene una duración de alrededor de 50 minutos más o menos. Son 8 episodios los que componen esta temporada. Al momento pues ya sabemos que Netflix suele hacer la democión para decidir si van a renovar una serie o no. La aceptación parece que fue bastante buena, pero pues no hay ninguna garantía de que vaya a seguir. Más allá de lo que pueda pasar, la serie logra contar en esta primera temporada varios episodios. Cada episodio tiene una historia completa, un caso que se resuelve, a la vez de que van sumando una historia más grande que al final tiene una conclusión a su arco central,
pero deja la puerta abierta a tener historias más adelante. Entonces habrá que ver si Netflix decide seguir adelante con la serie y dar una segunda temporada, sobre todo pensando en que les puede servir en este caso como un puente mientras tenemos la segunda temporada de The Sandman. Entonces habrá que ver qué tal le va, pero me parece que es una opción. Si les gustan las historias de fantasía, creo que es algo a lo que le irán a echar un ojo, sobre todo si son fanáticos de Sandman. Creo que es algo que, por el tono, puede resultar de su agrado. The Dead Boy Detectives, serie original de Netflix, basada en personajes de DC Comics, y donde lo más extraño es ver los logos de Warner y demás al inicio de la serie, cuando no está en sus propios servicios. Ok. Quería comentar también muy brevemente, Beto, que fui a ver La Revuelta, que es la serie de conciertos que han hecho los tres luego de su reunión. Esto no es tierra prima, Esteban. Sí, lo sé, por eso dije muy brevemente. Estás dando contenido gratuito. Muy brevemente, Beto. Que no se merecen. Muy brevemente. Y estuvo buenísimo el recital, que fui ya hace 2 semanas, me parece que fue el domingo. A ver, ¿cuándo volví de vacaciones? El 8, creo que fue el domingo 30 de... No, el 28 de abril. Y bueno, como en México los tres también son bastante conocidos, el grupo se reunió con sus integrantes originales. Así que creo que lo que siga esto es que haya un nuevo disco, ojalá que se dé. Ok. Otra cosa que quiero comentar, Beto. Leí un cómic que me gustó mucho, se llama Sacrificers. Es parte de las publicaciones que está sacando Rick Remender a través de su sello Giant Generator, que es a través de Image. Y es una serie co-creada, o por lo menos dibujada con... no estoy seguro si es co-creada por Max Fiumara, pero es el dibujante de la serie. A ver, sí, co-creada por Rick Remender y Max Fiumara. El arte de Max Fiumara siempre ha sido bueno, pero en esta serie está a otro nivel, diría. Lo mejor que le he visto hasta ahora. Y es diría que es una historia que luce principalmente por el arte. No es que sea mala, pero no diría que es... por lo menos hasta ahora no es particularmente inventiva. Me recuerda un poco... cuando comentamos Seven to Eternity. ¿Cómo se llamaba Seven to Eternity, no? Y la serie de Remender con... Ay, se me olvidó el nombre de la artista. Sí. Con el que trabajó en un Uncanny X-Force. Sí, el colorista es Dean White, pero el artista es el que no me acuerdo del nombre. Bueno, ya nos va a aparecer. Y eso que es una serie que mayormente traduje yo. Bueno, pero... Jeromo Peña. Sí, Jeromo Peña. Pero en temas de estos conceptos de mezcla de... A ver. Es como una fantasía más cercana. No sé si existe alguna denominación específica para este tipo de historias, porque generalmente cuando te vas a la fantasía te vas a estas historias que son reminiscentes de la Edad Media o del concepto que uno tenga de la Edad Media que realmente no conoce. Pero bueno, hay otras formas de verlo y por ejemplo en Seven to Eternity era una especie de western de fantástico. Tenía esos elementos y acá también tiene esa forma de mover un poco el escenario en el sentido de que la fantasía te resulta un poquito más novedosa, no vuelva siempre a los tropos habituales. Es un mundo fantástico donde los dioses son como el panteón griego, son antropomórficos con fallas humanas y están en medio del proceso de... Bueno, esto si lo explico mucho va a resultar en spoiler. Pero ellos requieren ciertas cosas para mantenerse como dioses. Y los personajes aquí están un poco distantes. Los seres humanos, o sea, no hay varias razas y las razas tienen que seleccionar a una persona que van a ofrendar a los dioses. Entonces nos encontramos con el protagonista que es un joven, más que un pequeño, es un joven de una familia antropomórfica que son algo así como, diría que pavos,
No estoy seguro del todo, pero me parece que son pavos. Y para facilitar el proceso de entregar a su hijo, lo han abandonado completamente. Lo tratan como que fuese un perro que vive fuera de la casa, para que el momento de simplemente entregarlo y que probablemente muera sea lo más indoloro posible. Pero por supuesto que eso no funciona. El momento de la separación es terriblemente traumático y él emprende una travesía larga junto a otras personas que también han sido seleccionadas para este sacrificio. Estos son los sacrificers, diría que serían sacrificadores, ¿no, Beto? Creo que se podría traducir así. Sí será la traducción literal. Pero como provienen de distintas culturas, estos niños seleccionados son... La forma en la que enfrentan esta situación es muy distinta. Hasta que aparecen unos que son antropomórficos también, pero me parece que son orcas, que tienen una convicción religiosa muy fuerte, y la persona que seleccionan, a diferencia de ellos, que todos piensan que... Todos han sido maltratados y piensan que van a morir, les dice que no, que en realidad han sido seleccionados para llegar a una vida mejor, a un plano superior, conocer el cielo, que son personas especiales. Y esa es la forma en la que su cultura lo ve. Entonces ella lo ve como una bendición, que es que por algún motivo la eligieron como por encima del resto. Y cuando finalmente llegan al destino, porque tienen que atravesar más o menos amarrados como Django en la película de Tarantino, hasta que llegan al lugar de destino, se encuentran con que efectivamente hay un paraíso. Es un lugar maravilloso donde los tratan muy bien, les dan comida, juegan, se entretienen, etcétera. Todo es realmente como en el mejor de sus sueños. Y por supuesto que hay un secreto que se revela hacia el final del número 5. Paralelamente están los dioses, y los dioses, como dije, son antropomórficos del estilo griego, y básicamente existe una disputa entre el sol, que se llama Coros, y la luna, que se llama Luna, y el otro factor de conflicto es la hija de ambos, que se llama Soluna. Donde Coros es por ser el sol es el rey de todos los dioses, y mantiene mantiene una jerarquía, mantiene una ascendencia sobre el resto de los dioses, los dirige, determina cómo hacer las cosas, y la que empieza a derrumbar un poco esta figura tan imponente es su esposa, Luna, de la cual está separado hace muchísimos tiempos, siglos, décadas. Tiene un amante y tiene una hija que es Soluna. Y todo el status quo en el que viven estos dioses se pone en peligro por lo que sucede en el episodio, o sea, en el número 5 de la serie. No quiero contar más porque, bueno, les voy a echar a perder el primer arco argumental, pero diría que la historia está bien, la historia es buena, pero el arte es lo que la eleva muy por encima de lo que propone simplemente el guión. El guión es interesante, es entretenido, pero... Y creo que principalmente está bien, diseñado el avance de la historia, el ritmo de la historia. Pero a mi modo de ver es una alegoría que tal vez ya he visto de otras formas y que no me resulta particularmente novedosa, pero sí interesante y digna de leer. Así que The Sacrificers ha aparecido hasta el momento 8 números, ya se recopilaron los primeros 6 en el volumen 1, publicado por Image Comics, con guión de Rick Remender y arte de Max Fiumara, que es un paso muy adelante de lo último que comenté de Rick Remender, que fue... ¿Cómo se llama? The Bastard, creo que era algo así. Tiene otra palabra, no es de Bastard, pero... Scumbag. Eso. Así que eso. No sé si quieres comentar algo más, Beto. No sé cómo andamos de tiempo. A lo mejor convendría darle una pasada a un par de noticias, porque sí tengo otras cosas por comentar. Nos queda una media hora aproximadamente.
Sí, pero hay un par de noticias y luego nuestro cierre, no sé qué tanto, porque sí, por ahí está también, ya apareció el final de temporada de X-Men 97, pero creo que no te has puesto al día y a lo mejor sí convendría incluso darles una semana extra para poder comentarlo con todo y spoilers, porque sí me parece que cerró bastante bien esa temporada, pero pues por ahí, dentro de las noticias, pues hay un par de noticias tristes que pues ya sabemos que no nos gusta, pero creo que es necesario comentarlas. La primera fue que pues hace poco más de una semana falleció Roger Corman, el famoso director y productor de cine conocido por sus producciones de bajo presupuesto. Falleció a los 98 años de edad, que a lo mejor habrá quien quiera reclamar por ahí que tiene que eso acabar con cómics, pero pues es alguien que pues metió mano en cualquier cantidad de géneros y pues dentro de todo no me pueden decir que no tiene que ver con los cómics, porque produjo una película de los Fantastic Four que no mucha gente ha visto y la gente que ha visto quisiera no haberla visto, pero pues es parte de lo que hizo y es una figura de esas que divide opiniones, ¿no? Pero creo que quien quiera que tenga algún gusto por el cine tiene un aprecio por lo que hizo, porque además de que en su momento, pese a ser el primer bajo presupuesto, hizo producciones bastante interesantes. Yo, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que vi su trabajo no era consciente de quién era Roger Corman o qué era lo que hacía. Fueron algunas adaptaciones de historias de Edgar Allan Poe que produjo en los años 60, en particular El Pozo y el Péndulo. Me parece que es una película que repetían bastante en la televisión mexicana y probablemente fue lo primero que vi de su trabajo. Pero además de eso, como productor, hubo muchísimos actores y directores a los que les dio la primera oportunidad de hacer algo en sus carreras. Por ejemplo, Martin Scorsese o James Cameron, directores que tal vez su trabajo tenga poco que ver entre ellos, le deben sus carreras a él, igual que Ron Howard. Dentro de los actores, Jack Nicholson no solo fue el primer productor y director en darle oportunidad, sino que también le produjo su debut como director en algún momento. Entonces me parece que es una de esas figuras que sería difícil imaginar cómo funciona el cine en Hollywood en particular sin entender el impacto que tuvo el trabajo de Roger Corman, ¿no? No sé qué tan feliz estás con su trabajo o con el impacto que tuvo en la industria. Con su trabajo no mucho, más bien tengo nociones de su trabajo. Como dice en la película, por ejemplo, de Fantastic Four, he visto secuencias, pero no he visto la película. Lo mismo me pasa con varias de las películas que conozco más la fama de Roger Corman que el trabajo en sí. Ya, a mí sí me tocó ver muchas de sus películas de horror y ciencia ficción de los 50 y 60, pero ya en mi adolescencia. La que mencionaste de Edgar Allan Poe son estas que hacía Vincent Price. Sí, exactamente. Ok. Esas mismas. El Pozo y el Péndulo y La Casa de Usher son las dos más famosas. Que ambas son protagonizadas justamente por Vincent Price. Pero te digo, directores a los que les doy sus primeras oportunidades, mencioné a Scorsese y a Cameron, pero también podías contar ahí a Jonathan Demme, a Joe Dante, a Francis Ford Coppola, a John Sayles. Entonces ahí hay muchos directores que vieron hacer sus carreras gracias a él. En su autobiografía, Ron Howard escribió que en su momento pues él había aceptado hacer una película y después le fue a pedir más dinero y que se rehusó. Dijo, no te va a dar un quinto más. Tú acordaste que iba a hacer la película por esa cantidad de dinero y así la vas a hacer. Pero te puedo hacer una promesa. Si logras terminar la película con el dinero que te di, no tendrás que volver a trabajar para mí y vas a tener una carrera en esta industria. Y eso fue lo que pasó. Demostró que podía hacer una película sin salirse del presupuesto y otros estudios pronto le empezaron a ofrecer trabajo. Entonces algo que seguramente pasó también con algunos otros directores. Yo antes, alguna vez que alguien me había preguntado sobre qué pensaba del cine de Corman, yo decía que hay mucha gente que dice que su infancia fue moldeada por las películas de Roger Corman. En mi caso no fue así, porque pues hay por una diferencia generacional. Más bien mi infancia fue moldeada por la generación que él influyó. Entonces, si hablamos de mi gusto por el horror y la ciencia ficción, yo podría mencionar a lo mejor a Joe Dante y a John Carpenter como dos directores que marcaron muchos de mis gustos desde muy joven. Y Joe Dante empezó su carrera de la mano de Corman, mientras que John Carpenter siempre ha mencionado como una de sus mayores inspiraciones y quien después se convirtió en su amigo. Del lado de los actores, mencioné hace un rato a Jack Nicholson, pero otros actores que también sus carreras nacieron gracias a que él fue el primero en darles papeles importantes, pues están Peter Fonda, Dennis Hopper, William Shatner. Entonces
un director y productor que la verdad es que dejó marca en muchas cosas, y como actor pues tiene una cantidad de cambios impresionante, porque mucha de la gente a la que le dio oportunidad de iniciar sus carreras después le ofrecía pequeños roles en distintas películas, ¿no? Entonces por ejemplo, en Apolo 13 aparece como un senador por ahí en alguna escena, aparece en El silencio de los inocentes, aparece en Filadelfia, en El Padrino 2, etcétera. Es una figura que pues de una u otra forma siempre estuvo presente en la producción en Hollywood, en particular cuando se trataba de cosas que tenían con ciencia ficción horror. Falleció a los 98 años de edad de causas naturales, pero pues sin duda una figura que ayudó a marcar el rumbo de la cultura pop y la ficción en el siglo XX. Sí, si llega a los 98 ya no hay nada que reclamar, Beto. Me parece que un personaje notable del cine. Sí. Y la otra noticia triste que tenemos el día de hoy, que estamos grabando esto, el jueves 16 de mayo, se dio a conocer que falleció el artista de cómics Don Perlin, también ya bastante grande. Él tenía 94 años de edad, ya tenía algunos años retirado, pero pues es unos artistas que pues ahora sí que hizo de todo en la industria del cómic, ¿no? Mayormente se le recuerda por su trabajo en Marvel, donde pues co-creó a Moon Knight, hizo historias del World of Night Knight, dibujó a los Defenders originales, hizo varias historias del Ghost Rider. En los años 90 fue parte del staff de artistas que fundaron Valiant Comics, es el co-creador de Bloodshot, y pues sí es también de esos artistas con estilo muy clásico, a lo mejor no tan distintivo como algunos contemporáneos, pero pues unos artistas bastante sólidos, que era garantía de calidad cada vez que veía su trabajo en alguna parte, ¿no? Uno de estos veteranos del cómic, que también muchos de los testimonios de algunos profesionales dicen que era una persona muy amable, que daba muchos consejos en convenciones cuando le llevas a enseñar tu portafolios o cosas por el estilo, y algunos otros artistas dicen que fue de los primeros en darles trabajo al dejarlos fungir como sus asistentes o entintadores en su trabajo, sobre todo en los años 70. Así es de que pues también uno de estos veteranos del cómic, que quizás no tiene el renombre de muchos de sus contemporáneos, pero que aún así pues fue parte importante de una época, sobre todo cuando surgieron los cómics de horror Marvel a mediados de los 70. Creo que ahí fue donde dejó huella con sus historias de World of Night, Moon Knight y Ghost Rider sobre todo. Ok. ¿Tienes otra noticia, Beto? Eso, que se anunciaron los premios, los nominados a los premios Eisner para este año, que no le vamos a dar un repaso a la lista. Yo creo que eso lo podríamos revisar cuando tengamos el listado de los ganadores, yo creo, Beto, porque generalmente lo leemos completo. Sí, el listado completo lo leemos, si no completo, por lo menos las categorías en las que podemos opinar, ¿no? Sí. Entonces nada más así pues por encima mencionar que pues de las cosas que llaman la atención es que Marvel tiene muy pocas nominaciones, en total son solamente 5, y considerando que 3 son autores individuales por trabajo no nada más para Marvel sino para otros editoriales, así que solamente hay 2 publicaciones de Marvel nominadas. En el caso de Image tiene 25 nominaciones totales, 17 por publicaciones de ellas, 8 por autores que han colaborado con ellos, y por ahí dentro de los autores originales pues creo que podríamos decir que todo indica que el año pasado fue el año de Kelly Thompson, porque ella tiene 5 nominaciones. Está nominada como mejor escritora y tiene cómics nominados en la categoría de mejor serie regular por Birds of Prey, de mejor miniserie por The Cool, mejor serie nueva por Black Cloak y mejor publicación de humor por uno de los especiales de Jeff. Así es de que pues surtidito, variadito para 3 editoriales y 5 nominaciones para esta talentosa escritora. Pero pues sí, como mencionas ya, a ese listado le echaremos un vistazo una vez que la Comic Con de San Diego se entreguen los premios y tengamos ya un listado de ganadores. Seguramente le daremos un repaso más a fondo a esta lista. Uh-huh. Esperaremos como todos los años que no gane Tom King, pero está difícil, Beto, el jurado está a favor suyo. Tiene varias nominaciones. Aparte, otra noticia de esas que es de esas que sirve para hacer memes de carita feliz y carita triste. Ok. Primero te dicen, regreso de Authority, va a haber una serie de Jenny Sparks. La va a escribir Tom King. Porque aparte es absurdo, porque creo que llegamos al punto en el que
ya perdieron el contexto de las cosas, porque originalmente The Authority, Warren Ellis lo creó para mofarse de la clase de cosas como lo que escribe Tom King, y para burlarse de los escritores como Tom King, que ve a los superhéroes como una no sería una analogía, pero tampoco quiero decir que sea una metáfora de la autoridad, quien escribe a los héroes como algo estrictamente americano y cosas por el estilo, nada que sorprenda del exagente de la CIA, pero es la clase de cosas de las que Warren Ellis se burlaba con The Authority. Y ahora vas a dejar que él escriba el cómic. Eso me deja claro que aparte de ser un escritor bastante limitado, pues también no ha de entender muy bien contextos, porque pues debería sentirse aludido si le echara un vistazo a los cómics originales de The Authority y darse cuenta de la clase de cosas que él escribe es justamente de lo que se mofa y de lo que hace versiones Warren Ellis. Hay gente que es inmune a la sátira, Beto. Sí, pero aparte de todo, también me queda claro que pues los editores de repente no entienden cómo son las historias, ¿no? Porque Jenny Sparks tiene una historia completa. Era uno de los bebés del siglo, que se supone que nació en 1901 y fallece con el final del siglo XX. Entonces, para eso crearon a Jenny Quantum. Pero pues como Tom King es un escritor completamente original y lleno de ideas propias y demás, en lugar de tratarse algo con Jenny Quantum, decidió que va a reciclar historias para tratarse algo con Jenny Sparks. Entonces, pues era una noticia que en papel sonaba como interesante y la echaron por tierra al anunciar al escritor responsable de la misma. Entonces, será algo más que no leeré. Ok. ¿Cómo estamos de tiempo, Beto? Todavía nos queda un ratito. Ok, entonces sí, ya dije que lo de X-Men lo vamos a dejar para la semana que entra y poder comentarlo un poquito más a fondo. Fui al cine a ver algunas películas que creo que por temática podrían ser del interés de nuestros escuchas. Una de ellas ya no la van a encontrar en el cine porque al parecer sí le ha ido bastante mal en taquilla en casi todo el mundo, que es Boy Kills World, que aquí en México le pusieron Contra Todos, que es una producción... ¿Fuiste a ver el reestreno de la trilogía de precuelas, Beto? No, mira, ahí respecto a la trilogía de precuelas de Star Wars, con el paso de los años he aprendido a no odiarla, pero eso no implica que tenga interés en revivirla. Así es de que no, para nada. Ya entendí que no fueron hechas para mí, entonces no existe ninguna razón como para querer volver a verlas, entonces no, lo omití. Algunos de mis amigos sí fueron, espero que lo hayan disfrutado, a mí en particular es algo que yo sé que no iba a disfrutar, entonces no, para nada. Sí, a mí me pasa lo mismo, no, ni siquiera lo intenté, no tenía sentido. Además que ya las vi en el cine, no es como cuando vi la trilogía original en el cine, en el reestreno, porque era demasiado pequeño para ir al cine a verla. Entonces fue la primera vez que la pude ver en el cine. Ok. No, yo la vi en la noche de su estreno, en función de medianoche. Creo que ya comentaste la anécdota, una sala que compraron en la que en aquel entonces era mi tienda de cómics. Para los clientes regulares y algunos amigos. Ya mencioné que al parecer Humberto Ramos la estaba disfrutando tanto como yo, que prefirió sentar en la primera fila en lugar de seguir en medio del fandom más recalcitrante. Pero pues en fin, ya la sufrí una vez en el cine, no me interesaba volver a hacerlo. Entonces, volviendo a esta película sudafricana de Boy Kills World, que es Contra Todos, el título que opción en español, mencionaba que le ha ido bastante mal en taquilla. Al parecer acá en México la distribución la hizo Sony y creo que cometieron un error porque por ahí, recibiendo testimonios de varias partes, parece que algo hicieron mal con las invitaciones de prensa y la responsable no dejó entrar a la sala a la mitad de la prensa que iba a cubrirla. Entonces, cuando tienes una película que tiene una pobre campaña publicitaria y aparte no dejas que la gente entre a verla para escribir de ella, creo que no debería sorprenderte que la gente no vaya a verla, ¿no? Entonces, sí creo que eso es parte de las cosas que afectaron el resultado en la taquilla. Es una película protagonizada por Bill Skarsgård, con algunos otros rostros conocidos por ahí como Famke Janssen, Sharlto Copley o Jessica Rhodes en papeles secundarios, y pues presenta un mundo futuro distópico que tiene algunos ecos de Running Man, esta película del sobreviviente, porque en este lugar cada vez que quieren que es la de Schwarzenegger. Ajá, porque también hay un programa de televisión que incluye muertos en pantalla
para tratar de mantener a raya el crecimiento de la población, aparte de que pues le sirve también como una herramienta para acabar con cualquier posible disidencia que esté en contra de la gente que está a cargo de gobernar esta ciudad. Y aquí con la peculiaridad de que el programa de televisión pues lo que tiene son a mascotas de cereales ejecutando a la gente en vivo, lo cual pues es un toque que pues aparte le tiene un poquito ahí al tema del consumismo, los patrocinadores y demás, que me imagino que es lo que decimos, ¿no? Que haya una película que se queje de eso cuando el cine es un lugar en donde a veces es más notorio la presencia del dinero y cómo altera cómo se cuentan las historias, pues es de estas cosas que no sabe si fue por ironía o a nadie le pasó por la cabeza. La película es una película que es mejor descrita como una comedia de acción distópica. Yo creo que sea la forma de decirlo. Ya mencioné que es aparentemente un futuro en el que pues esta ciudad es regida por una familia. La cabeza de la familia es Famke Janssen, que es Santo Copli es el papel de su cuñado, que es el presentador del programa de televisión. Y por ahí aparece también Brett Gelman como el hermano menor de Famke Janssen, que Brett Gelman probablemente lo ubiquen como el conspiranoico de la serie de Stranger Things. Si lo ven seguramente lo ubican. Y pues la historia parte narrada con una voz cavernosa que al principio no entiendes por qué, y vemos a un niño que te está contando que su familia fue asesinada por esta familia que controla la ciudad, y a él lo dejaron como sordomudo. Fue rescatado por un revolucionario que le enseña a pelear, y ya cuando alcanza la edad adulta pues decide que es momento de cobrar su venganza, y va a tratar de cazar a esta familia que es la que tiene bajo su mando a la ciudad, que se apellidan los Van der Kooi, es el nombre que tiene esta familia. Hay unos montajes con las secuencias de entrenamiento. El que hace como esta persona que lo entrena es un actor de origen asiático que probablemente lo ubique quienes hayan visto la película de Rafe. Es el último guerrero con el que pelea el protagonista antes de llegar con el jefe. Y las secuencias de acción están bastante bien logradas. La película tiene un dejo por ahí de sátira y humor negro que hace que resulte bastante disfrutable. Me parece que es una película que merecía mucho mayor atención y una mejor recepción, pero pues lamentablemente la falta de publicidad hizo que mucha gente ni se enterara de que estaba, aparte que no tenía muchos horarios y estuvo solamente una semana en cines. La película, yo creo que su gran mérito es esta idea del humor negro. La voz cavernosa es que una vez que te explica que lo dejaron sordo y mudo, decidió que antes de poder pensar en devolverle una voz a su ciudad tenía que hacerse una voz propia, y recordó la última voz que lo había hecho feliz, y recordaba que con su hermana solía jugar videojuegos. Entonces pues es una voz como el narrador de videojuegos que dice: un nuevo contendiente ha entrado. Entonces toda la película está narrada de esa forma, con una voz así exagerada en la forma de decir las cosas, mientras el protagonista pues solamente actúa con gestos, que me parece que es un trabajo bastante sólido de Bill Skarsgård, que aparte lo metieron al gimnasio y sí se ve correoso como peleador callejero. Las secuencias de acción están muy bien logradas. Jessica Roth, que interpreta ya la especie de antagonista, es la principal enforcer de los Van der Kooi, y pues es una película que no tenía muchas pretensiones, pero si la ven con cierto humor, pues es algo que creo que pueden disfrutar bastante. El productor de la película es Sam Raimi, así es de que pues ya saben también la clase de cosas que le gustan a Raimi. Entonces si les gustan clases de películas que no se toman las cosas demasiado en serio, yo creo que es algo que pueden disfrutar bastante. Boy Kills World o Contra Todos, que me imagino que después de que le fue mal en televisión, en cines, no tardará en caer por ahí en alguna plataforma de streaming, o pues pueden recurrir siempre a los medios alternos para buscarla y poder verla. Ok, Beto, creo que con eso vamos a dar por terminado este podcast porque me estoy empezando a quedar dormido. Un poco antes, Esteban, como si y eso sería malo, Beto. Puedo empezar a roncar. Como si fuera a dar la medianoche por allá. Qué exagerado eres. Sí, solo trabajé 11 horas hoy día, Beto, así que no sé por qué me quejo. Ni siquiera la mitad del día, Esteban. El día tiene 24 horas.
ni siquiera la mitad y te estás quejando. Así es. Cuando dijiste Running Man, por algún motivo pensé en Marathon Man. No, nada que ver. Supongo que... Pero son dos películas que nada que ver. Si estabas confundiendo a Dustin Hoffman con Arnold Schwarzenegger, creo que tenemos un problema. Sí, y a Jesse Ventura con Laurence Olivier y Der Van der Engel. Sí. Creo que nada que ver. Con esto estamos llegando al final de este podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean unirse a nuestro Patreon, lo pueden hacer ingresando a patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada del podcast un día antes de cada nuevo episodio, y también a nuestros minisodios exclusivos para nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que han decidido donar generosamente $5 o más a nuestro Patreon. Si desean unirse a nuestro Discord, donde recibimos la mayoría de nuestras preguntas, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. O por supuesto, si nada de esto lo retienen, ingresen solo a comicverso.org, donde están disponibles los links a la totalidad de nuestras redes sociales y sitios de interés. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Bueno, pues además de aquí colaboro de forma más o menos regular en el podcast de Archivos Temporales de nuestro amigo Héctor McCoy, que estamos por grabar un episodio dedicado a los Fantastic Four, así que pues esta vez tendrá temática de cómic. Ya lo podrán escuchar eso más o menos un par de días después de que escuchen este episodio. Ya podrán tener por ahí acceso a ese nuevo episodio. Además de eso, pues soy colaborador semi-regular del irregular podcast Comicase. Al menos si me llegan a volver a invitar, no lo sé. Yo creo que tú eres un colaborador regular, pero el que es irregular es el podcast, Beto. Pues últimamente ya ha aparecido, pero les ha dado por querer hablar de cómics de Tom King, cosas por el estilo, entonces no, gracias. Así es de que sí hay por allá 3 o 4 episodios en los que no me he presentado por lo mismo. Otro fue un día que andaba yo en otros intentos por tener vida social. Iban a hablar de Ghostbusters, pero con gente del club de fans, y creo que eso hubiera sido un encontronazo que quizás yo me hubiera divertido mucho, pero quizás habría sido el único. Así es de que me he ausentado varios episodios por allá. Más allá de eso, tengo un blog que encuentran en nogueralasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta, guiaficcionauta todo de corrido y con X, donde pues publico también textos sobre cómics, cine, libros, ciencia ficción, horror, fantasía, etc. En redes sociales pues estoy activo en Twitter como Albion2112, mismo nombre con el que me pueden buscar también en Blue Sky. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.